En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Don Fernando, con ustedes esta mañana. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Mi querido Ángel, muy bien, muchas gracias, muy contento. Y ojalá le sigamos. Nos estábamos ahorita en un debate que traíamos aquí el buen Ángel y un servidor. Adelante, sobre el tema Fernando. Del Teatro de la República. Sí. El día de ayer, la no invitación a Norma Piña, que como decía el diputado Sinué Piedrahíl hace un rato, yo coincido con él, más que una descortesía, fue un mensaje. Y creo, todas luces, claro. Y creo que pudo haber sido, estimado Ángel, ahorita lo comentábamos, también un acto de precaución. La señora Norma Piña tiene una forma de ser muy particular. Me imagino que hubiera sido su actitud de haber sido convocada y que se sintió en esa postura de equidad de los poderes y la en este caso la actitud del Ejecutivo, porque decidieron mejor omitir la invitación al costo que iba a tener. Decíamos, le contabas tú, bueno, pues ahora por ahí no la carta de la unidad todos los países, pero por esta cuestión de la igualdad de los. En este caso ya era representante de un poder, porque el único que es unipersonal es el poder ejecutivo, decía, es el titular de ese poder. En su momento, la presidenta o presidente de la Corte no es titular del Poder Judicial, es representante. Representante en ese momento del Poder Judicial por tener ese cargo. Pero más allá de eso, y lo mismo, ocurre con el representante del Poder Legislativo, presidente de la mesa directiva, que en ese momento representa al Legislativo, pero no es el titular del Poder Legislativo, ¿no? El presidente de la República o la presidenta de la República en este caso, no solo es el titular, y en ese contexto que se podría entender. Pues como una grosería lo que hizo la ministra. Exactamente, ¿no? O sea, la actitud de levantarse que se tiene para esta figura del jefe del Estado, ¿no? La verdad es que ya es estéril entrar a eso. Finalmente, eso fue lo que detonó u ocasionó esta reforma judicial tan polémica. Finalmente se está ya cristalizando, pues. Qué curioso, ¿no, Ángel? Sería que estos hechos tan humanos, que algo tan terrenal movilice estas cuestiones, ¿no? Pero al final, mira, seguimos hablando de eso. Yo creo que se pudo haber dado escenario, quizá está rota ya la comunicación política con los ministros que ya se van, porque si existiera se pudo haber negociado que se invitara a la Corte, que la Corte siguiera como su representante, una de las ministras afines a la administración hasta de la ministra presidenta Cachirul estuvo en primera fila. Cara. Cualquiera de ellas pudo haber ido con el carácter de representante de la Suprema Corte por una que tomar en el pleno de la misma y punto, se da la vuelta a este tema, pero bueno, no había voluntad ni de aquel lado. Finalmente sí es un mensaje de que se va a construir sobre aquello que se está viendo en ese momento. No está bien, no sabes, habrá que darle el beneficio de la duda y esperar a ver cómo funcionan el nuevo Poder Judicial Federal y los nuevos poderes judiciales en las entidades a partir de esta reforma. Es interesante en las legislativas de cargo legislativa. Creo que esa apuesta de la región legislativa lo único que hizo fue concentrar más el poder y cerrar a los grupos políticos de los distintos partidos a lo largo de estos años en los que estuvo vigente. Y enquistar a ciertas figuras ahí que dime tú, pues no se han distinguido precisamente por ser eruditos precisamente en esos. No, ni demócratas, estimado Ángel, salen a las urnas, pero dentro de los. O sea, yo creo que hay pocas instituciones en este país tan poco democráticas como los partidos políticos. Todos, todos. Y ahí lo vemos, se critica a Alito Moreno porque es autoritario, claro. A Marco Cortés en su momento, y ahora a Jorge Romero. En Morena no se critica porque son gobierno, pero bueno, todos sabemos cómo llegó la designación o las designaciones. Y en fin, los partidos en México se cocinan finalmente al gusto, ¿no? Al gusto del que mando, de los que tienen el suficiente poder para mandar al interior de los partidos. Sí. Entonces, en su momento, haberles delegado esta responsabilidad de construcción democrática a través de la reelección me parece que fue un absurdo. Hoy estamos viendo que no funcionó, que lo único que hizo fue cerrar los canales de comunicación entre la sociedad y los cargos públicos y estas figuras enquistadas, como tú bien dices, en los partidos, lo único que hicieron fue pues permanecer con más poder, con más cargos, más tiempo, ¿no? Entonces, qué bueno que se va. La segunda es curiosa, ¿no? La antinepotismo, ¿no? Es interesante al final. Yo creo que es cuestionable porque el hecho de ser pariente de alguien que deja un cargo no tendría por qué inhabilitar a la persona de entrada. Me parece que sí hay evidencias de situaciones de nepotismo
liso y llano, ¿no? Muy lamentables en este país, en los distintos niveles de gobierno, pero también hay otros casos donde va a estar coartando pues una libertad que puede tener una persona de desarrollar una carrera política independientemente de la figura del padre, del tío, del abuelo, de la madre, del hermano, de la hermana, en fin, ¿no? Creo que si hay por ahí una lesión al derecho a la libertad de actividad que consagra la Constitución mientras sea lícito, ¿no? Ahora, la ilicitud será pues tener ese vínculo, ¿no? Entonces vamos a entrar otra vez a un tema de choque de normas legales, pero bueno, al final creo que va a ser más positivo que negativo. No sé cuál sea tu punto de vista al respecto. Es que a mí me parece que sí llevan nombre y apellido particularmente del nepotismo. Está cantado, por ejemplo, que el gobernador de Nuevo León pues quiere que su esposa sea su sucesora. A mí me parece que es una inequidad el hecho de que una señora que ha estado acompañándole a lo largo de todos estos años y que ha sido figura preponderante en la política local, aunque salga en la foto a un lado de él, pues ya tiene una exposición que de suyo la pone en una posición distinta de cualquier otro personaje de la política de Nuevo León que quiera competir para gobernador. Ella tiene más vista y más presencia que cualquiera de los otros. Ahí hay una circunstancia de inequidad y seamos honestos, Fernando, la señora se ha distinguido por sus cuestiones políticas, por ser lo que el Estado de Nuevo León necesita. Ahí hay una clara intención de construir una dinastía política. Lo mismo en el estado de Guerrero. O sea, Félix no quedó como gobernador por todo este oscuro pasado y entonces mandaron a la hija. Ahora quieren jugarle a ver si a la gente ya se le olvidó y entonces vamos a volver a lanzar a Félix. Es una manera de pararles el coche y decir, así ya no vamos a jugar. Creo que tienes toda la razón, Ángel. Y además es curioso porque es un antinepotismo meritorio, digamos, ¿no? Porque no se puede en el periodo inmediato. Entonces, bueno, pues tendrán que salir a ganarse ese espacio. Sálgase de Palacio de Gobierno durante 6 o 3 años y jugar, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de el hijo del expresidente López Obrador, ¿no? Que está como secretario de organización del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, que bueno, pues él podría, pues sí podría. ¿Por qué? Porque no es inmediato. Claro. Porque ya está Claudia Sheinbaum como presidenta. Y te digo algo, yo pensé que iba a ser una figura más preponderante dentro del partido, que iban a poner ahí a la señorita alcalde como líder del partido, pero en realidad el que iba a salir y el que iba a tomar, bueno, el que toma las decisiones sí es él, pero el que iba a salir y dar los discursos, etcétera, etcétera, iba a ser él para irlo placeando, como se dice coloquialmente. No ha sucedido. Eso me parece interesante. Me parece que al final estaban siempre bajo el amparo de esa enorme popularidad de Andrés Manuel López Obrador, su padre, ¿no? Y hoy ya empezar a volar solo, bueno, pues tiene su reto. Creo que tiene algunas características interesantes, ¿no? Que tiene vocación, tiene experiencia, estuvo cerca de decisiones fundamentales en el trayecto político de su padre,